Buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es Julio César Mendoza Francia, profesor y especialista pedagógico de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Y en nombre del Minedu, quiero darle la bienvenida a este espacio creado para ustedes y que ya han hecho suyos. Desde hace 5 programas estamos abordando la evaluación formativa y en los últimos hemos tratado del establecimiento de criterios de evaluación y lectura y análisis de los productos de los estudiantes como evidencia del estado de sus aprendizajes. Esto se ha hecho para los niveles educativos de inicial y primaria. En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a realizar la lectura y análisis de evidencias de aprendizaje en el nivel secundario. Para ello, vamos a compartir este espacio con 2 especialistas del nivel que nos ayudarán a desarrollar este tema. Una de las especialistas que nos acompaña esta noche es Edith Fernández, especialista pedagógica en educación secundaria. Buenas noches, Edith, y gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas noches, Julio. Buenas noches, maestros de todo el Perú. Mi nombre es Edith Fernández, soy docente del nivel de secundaria de la especialidad de Ciencia y Tecnología. Además de desarrollar este tema con distintos ejemplos, en el último bloque ambos especialistas, Carlos y Edith, responderán a sus preguntas, así que pueden dejarlos en los comentarios y estaremos atentos a sus inquietudes. La presentación del día de hoy va a girar en torno a 2 preguntas. ¿Cómo se formulan los criterios de evaluación a partir de los estándares de aprendizaje y los desempeños en el nivel secundaria? ¿Cómo leer y analizar las evidencias de aprendizaje en el nivel secundario? Sin más, demos inicio. Vamos a desarrollar ahora la primera pregunta. ¿Cómo se formulan los criterios de evaluación a partir de los estándares de aprendizaje y los desempeños en el nivel secundario? Los ejemplos que trabajaremos con ustedes corresponden a sesiones de radio y TV. Edith, a partir de las evidencias y las competencias planteadas para los estudiantes en los programas de radio y TV y para los docentes en la guía docente de programación semanal para el área curricular de Ciencia y Tecnología, séptimo ciclo, semana 16, ¿cómo podemos formular los criterios de evaluación? Bien, Julio. Es muy importante tener una ruta desarrollada para la formulación de los criterios. Vamos a desarrollarla juntos. En esta diapositiva nosotros observamos 7 pasos. El primero de los pasos nos dice que debemos identificar cuál es la intención o propósito de aprendizaje. En el segundo paso nos indica que debemos identificar las actividades que deben desarrollar nuestros estudiantes en relación a la competencia. El tercer paso nos dice que debemos analizar las competencias y las capacidades. El cuarto paso, analizar los estándares y desempeños según ciclo o grado. Y el quinto paso nos dice que debemos formular los criterios considerando justamente los estándares de aprendizaje y o desempeños. Y el sexto paso, debemos ver o escuchar, ¿no?, en los programas de radio o televisión, los programas y analizarlos. Y como séptimo paso y último, debemos determinar las evidencias. Vamos a iniciar entonces con el primer paso. En el primer paso, vamos a identificar cuál es la intención o propósito de aprendizaje, el mismo que se relaciona con la situación significativa y las competencias. Para el caso de este streaming, hemos seleccionado el ejemplo de la semana 16 del programa de radio para tercero y cuarto de secundaria para ciencia y tecnología. En esta sesión se pide que los estudiantes puedan asumir compromisos en favor del ambiente en que viven. ¿Cuál es el propósito? El propósito lo estamos encontrando justamente en el resumen de la guía. ¿Cuál es el propósito? Es que los estudiantes puedan argumentar por qué es necesario realizar responsablemente el manejo de de residuos sólidos y propongan acciones para optimizar dicho manejo. Además de determinar el propósito, también debemos determinar cuáles son las competencias. En este caso, este programa o esta sesión va a hacer incidencia en la competencia explica. Y de las 2 capacidades que nosotros tenemos en la competencia explica, que son las capacidades de comprende y evalúa,
vamos a hacer incidencia en la capacidad de evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Además, también tenemos nuestra evidencia de aprendizaje, que en este caso es construye un texto argumentativo. Pasemos a la siguiente diapositiva para ver el paso número 2. En el paso número 2, nosotros estamos identificando cuáles son las actividades que los estudiantes deben desarrollar a partir de este programa de radio, que en realidad viene a ser un podcast. Para el día 20 de julio, los estudiantes van a asumir compromisos en pro del ambiente en que viven. Entonces, hasta aquí hemos determinado el propósito y las competencias. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. En el paso 3 nos pide que analicemos las competencias y las capacidades del área que queremos que el estudiante desarrolle. En este caso, tenemos la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Esa competencia lo que busca justamente es que el estudiante pueda utilizar los conocimientos científicos para poder explicar diferentes fenómenos o hechos y además tener una postura crítica frente a estos conocimientos y también hacia el trabajo que realizan los científicos y todo el avance que se va desarrollando en torno a él a través del tiempo. ¿Cómo se movilizan, digamos, estas capacidades para desarrollar la competencia? Pues el estudiante va a tener que primero comprender y usar conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía. ¿Para qué? Para que luego pueda ejemplificar, pueda aplicar, pueda justificar y comparar diferentes conocimientos para que luego pueda fundamentar y tener un juicio crítico como ciudadano responsable. La capacidad de evaluar las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico se evidencia cuando identifica los cambios generados en la sociedad y toma una postura crítica frente a ellos. ¿Para qué? Para justamente mejorar la calidad de vida de las personas, de sí mismo y además conservar el ambiente local y global. ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? Nuevamente, construye un texto argumentativo en el que fundamenta la necesidad de manejar responsablemente los residuos sólidos en su familia y comunidad. En su texto, además, debe incluir acciones concretas para optimizar dicho manejo. Vamos a ver el paso número 4. En el paso número 4, nos piden que analicemos los estándares y desempeños según el ciclo o el grado. En este caso, como este programa de radio, este podcast, es para tercero y cuarto de secundaria, vamos a utilizar el estándar del nivel 7. El nivel 7 nos dice que el estudiante debe explicar con base en evidencias, con respaldo científico, las relaciones cualitativas y cuantitativas entre diferentes conceptos, ¿no? Que nosotros tenemos en este descriptor. De este descriptor del estándar, yo solamente voy a tomar un rasgo de él, un fragmento, que es argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y tecnología. Entonces, como vemos, a través de esta sesión no vamos a buscar una actividad compleja en la que se movilice toda la competencia, sino solamente un rasgo de ella, que en este caso viene a ser argumenta. Además, tenemos los desempeños que están en los documentos de programación curricular de secundaria, y en este desempeño observamos que solamente le pide al estudiante que fundamente su posición, empleando ¿qué cosa? Evidencia científica respecto a situaciones que impactan en la sociedad y el medio ambiente. En este caso, la situación que está impactando va a ser el manejo adecuado o inadecuado de residuos sólidos. Pasamos entonces al paso número 5.
En el paso número 5 nos dice que se debe ya formular los criterios tomando en cuenta los estándares de aprendizaje y o desempeños. Recordemos nuevamente, ¿no? Según como está en el texto resaltado, que solamente vamos a tomar un aspecto de ese estándar, que es el argumenta. Entonces, argumenta su posición sobre las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas va a ser nuestro criterio de evaluación. Este criterio de evaluación tiene cualidades y esas cualidades que son actuaciones que yo espero de mi estudiante es lo que yo voy a determinar para poder observar la evidencia en el producto de nuestros estudiantes. En este caso, para determinar estas cualidades, ¿qué cosa es lo que hemos hecho? Hemos escuchado el podcast del programa del día correspondiente y en ese programa, si ustedes recuerdan, porque es de la semana 16, daban indicaciones a los estudiantes. Les decían que para poder argumentar su posición, ¿no?, sobre las implicancias éticas, sociales, ambientales, ¿no?, de esta situación, tenía que primero utilizar un cuadro o datos estadísticos obtenidos de la sesión anterior. ¿Qué tipo de cuadro se les pedía? Se les pedía que ellos elaborasen un cuadro con la cantidad de residuos en kilos que producía cada persona de su familia y que además hicieran el cálculo de, dependiendo de cuántos miembros de la familia hubiera, cuánta cantidad de residuos generaba toda la familia en una semana. Entonces, este insumo que se pide en la sesión anterior, el estudiante va a tener que utilizarlo para poder generar su texto argumentativo. Además, ¿qué otra cosa más nos decían en la sesión anterior a esta sesión de radio? Decían que existe una forma de seleccionar los residuos y también hay una forma de, digamos, administrarla o de utilizarla, utilizando las 3 R's. En este caso, se le explicaba al estudiante que puede utilizar el reciclaje, puede reusar o puede reducir. Además, en este podcast del 20 de la sesión anterior, se le explicaba cuáles eran las consecuencias si es que no se utilizaba adecuadamente los recursos o los residuos sólidos. Por ejemplo, que habían enfermedades respiratorias, que había propagación de ratas o de moscas, ¿no?, que se podría producir enfermedades gastrointestinales, y además, si caían estos residuos sólidos en los bordes de los ríos, podría contaminarlas al punto de hacerlas inutilizables, ¿no?, entre otros aspectos. Entonces, estos conocimientos que se brindan a través de este podcast a los estudiantes son los que tienen que utilizar en su texto argumentativo para tener justamente esa fundamentación del por qué yo debo manejar adecuadamente los residuos sólidos que produce mi familia. Además, ¿qué otra cosa se está pidiendo? Se está pidiendo que el estudiante tome decisiones acerca de cómo utilizarán los residuos que produce la familia. En el programa de radio le dan algunas ideas a los estudiantes. Le dicen que, por ejemplo, puede seleccionar los residuos para que luego vengan los recicladores y se lo puedan llevar y darle un mejor uso. O también se puede hacer una especie de compostaje en caso de que nuestros estudiantes estén en zonas rurales, ¿no?, o tengan a disposición una chacra. O de repente con los residuos de la cocina también pueden hacer su compostaje en pequeñas áreas de terreno o de repente hasta en una maceta. Entonces, los estudiantes con ese conocimiento pueden tomar una decisión a ver qué cosa es lo que van a hacer con esos residuos en la familia. Además de formular los criterios tomando en cuenta los estándares de aprendizaje y o desempeños, vamos a pasar al paso 6, en el que tenemos que ver y escuchar el programa y analizarlo. Yo ya les estuve adelantando un poco del contenido de la radio, pero seguramente ustedes ya lo han escuchado conjuntamente con sus estudiantes. Es muy importante porque aquí les dan pautas de lo que se espera en relación a los aprendizajes del estudiante
y qué cosa es lo que debe hacer el estudiante para que pueda desarrollar ese aspecto de la competencia que queremos evidenciar. Pasamos al paso 7. En el paso 7, ya nosotros debemos determinar las evidencias. En este caso, en la guía para el docente, ya tenemos la evidencia de aprendizaje, ¿no? Que en este caso es construye un texto argumentativo. Pero esta evidencia no la voy a tomar de repente tal como está. Por el contexto en el que están nuestros estudiantes, yo puedo hacer una pequeña modificación. Por ejemplo, aquí, como hay regiones que están en cuarentena y ya no pueden salir de sus hogares, vamos a quitarle la parte de y comunidad. ¿Qué significa eso? Que solamente el estudiante va a tener que buscar alternativas para trabajar los residuos sólidos en su familia. Además, tenemos algunas preguntas que le vamos a formular a los estudiantes para poder motivarlos y para poder iniciar su proceso reflexivo. Por ejemplo, ¿por qué deberíamos comenzar a seleccionar los residuos que producen en la familia? ¿Qué hacemos con nuestros residuos sólidos? ¿Qué es lo que hacemos y qué deberíamos proceder o cómo deberíamos proceder? Estas preguntas no son únicas. Yo puedo formular diferentes preguntas de acuerdo a cómo están mis estudiantes en el desarrollo de la competencia, o también puedo formular preguntas dependiendo del contexto en el que se encuentran, ¿no? Y en la región en la que están también. Muy bien, entonces tenemos todos los pasos para determinar los criterios. Ahora le damos el pase a Julio. Muchas gracias, Edith. Muy bien. Nos has dado un claro ejemplo de cómo formular los criterios de evaluación en una secuencia definida, el cual es un proceso común a todos los niveles y áreas curriculares en las que trabajamos. También ahora podemos reconocer la importancia de utilizar previamente a la emisión de las sesiones de Aprendo en Casa las guías docentes para la programación semanal, en las que se identifican los elementos curriculares para la formulación de los criterios de evaluación que nos permiten analizar posteriormente, como tú has hecho, las evidencias de aprendizaje. Los criterios de evaluación son el referente específico para emitir un juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Además, estos criterios deben ser explícitos y estables. Además, a partir de lo que nos acaba de mencionar Carlos, podemos concluir que no hay una cantidad mínima o una cantidad máxima de criterios, porque esto va a depender de la naturaleza de la competencia, las capacidades que se abordan en respuesta a la situación y de la intencionalidad de la situación planteada, experiencia o desafío. Además, en el ejemplo, recordemos los dos ejemplos, hemos partido de la comprensión de la competencia, de sus estándares y sus desempeños, para poder describir los criterios y utilizarlos para analizar los productos y o actuaciones de los estudiantes. Algunos colegas pueden haber pensado que esta presentación ha sido muy detallada, pero es importante observar que este proceso lo hemos detallado y secuenciado muy específicamente por fines didácticos. Por ello, ustedes observan estos 7 pasos. Sin embargo, dado el conocimiento técnico pedagógico que ustedes, colegas, cada uno de ustedes maneja como docentes, podemos reconocer que este es un proceso que se encuentra dentro de nuestro dominio curricular. Es algo que hacemos. Aprovecho la oportunidad, antes de pasar al segundo bloque, con esto terminamos el primer bloque. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar saludos a los colegas que nos están siguiendo. Aquí estoy viendo colegas de Tincomaría, de Ica, de Lima, de Piura, de Cajamarca, de Ancash, de Lambayeque, de Cusco, de Apurímac y de La Libertad. Saludos, colegas, por estar presentes. De esta manera ingresamos al segundo bloque. En el segundo bloque vamos a tratar de contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo leer y analizar las evidencias de aprendizaje en el nivel secundario? Ahora veamos un ejemplo de análisis de la evidencia para el área curricular de Ciencia y Tecnología, séptimo ciclo, semana 16,
para la cual ya hemos formulado los criterios de evaluación. Edith, a partir de los criterios formulados, ¿cómo procederíamos para realizar su análisis? Bien, Julio, para realizar el análisis de evidencias es muy importante que tomemos en consideración los criterios formulados a partir de los estándares y también los desempeños para realizar un análisis de evidencia oportuno y pertinente. Vamos a dar un ejemplo de cómo analizar evidencias. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En este caso, yo tengo una evidencia de un estudiante en el que se observan diferentes actuaciones. Tenemos, recuerdan, una evidencia que es que construya un texto argumentativo. Este texto argumentativo no es cualquiera. Ahí debe fundamentar la necesidad de manejar responsablemente los residuos sólidos que produce su familia. Entonces, si recordamos nuevamente el programa de esta sesión, ¿no? A través de un podcast, se le dice al estudiante que para poder redactar su texto argumentativo, primero tiene que tomar en cuenta algunos datos estadísticos y algunos datos científicos que se le han ido brindando durante el programa. Además, debe también tomar en cuenta algunos conocimientos netamente de su ambiente, de su contexto, ¿no? Porque cada estudiante vive en una situación diferente de acuerdo a su región o de acuerdo a su distrito. Además, nos dice que el estudiante debe tomar decisiones. Entonces, en esta primera parte de la evidencia, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la primera parte de la evidencia, que acá le hemos dado un zoom, observamos cómo el estudiante, antes de redactar su texto argumentativo, va a utilizar cuadros y datos estadísticos, ¿no? En este caso, ha obtenido la cantidad en kilos de los residuos de verduras, de los residuos de papel, de pilas, de plástico, de vidrio, ¿no? Y de otros productos. Y además está tomando nota de algunas ideas esenciales que ha obtenido a través del podcast. Recordemos que los estudiantes que utilizan la radio para desarrollar sus aprendizajes no tienen conexión a Internet y tampoco tienen de repente acceso a algún libro, por lo que en el podcast se le da toda la información científica indispensable para que pueda desarrollar su texto argumentativo. Pasemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva nosotros ya estamos observando el texto argumentativo. ¿Qué es lo que queremos ver aquí del criterio de argumentación? Es que cumpla con esas tres cualidades. La primera cualidad es que va a utilizar cuadros o datos estadísticos. En este caso, nos está diciendo el estudiante que su familia, que cada persona produce una cierta cantidad de residuos al año y que además nos está indicando que a nivel mundial producimos más de media tonelada al año por cada persona. Además nos dicen que estos residuos, que si no se manejan adecuadamente, pueden producir enfermedades, pueden producir contaminación ambiental, y otras consecuencias negativas para la salud de las personas y también de toda su comunidad, y no solamente de las personas, sino también de todos los seres vivos. Entonces, tenemos en el primer párrafo la primera cualidad que el estudiante está cumpliendo, ¿no? Está mostrándonos datos. En el segundo párrafo está cumpliendo con la segunda cualidad, que es usar el conocimiento científico que le dieron en el podcast. Y en el tercer párrafo ya nos está diciendo que va a tomar una decisión. ¿Qué va a hacer? Con su familia, este estudiante en particular va a separar los residuos en diferentes envases. En el programa de radio también le explican al estudiante cómo debe hacer esa segregación de residuos. Bien, entonces tenemos aquí un ejemplo de cómo un estudiante nos está demostrando que está argumentando, utilizando conocimientos científicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva yo tengo otro ejemplo. Aquí nosotros tenemos al estudiante que ya ha respondido las preguntas socráticas que vimos al inicio.
Recordemos que estas preguntas pueden ser diferentes. No vamos a preguntar lo mismo a todos los estudiantes de todo el país. Cada estudiante va a tener una realidad diferente, un contexto, unas necesidades diferentes, y el profesor las identifica. Al identificarlas, les plantea estas preguntas para motivarlos y generar el proceso reflexivo hacia la fundamentación. En este caso, en la primera pregunta, va a utilizar algunos datos que ha escuchado en el podcast. En la segunda pregunta y en la tercera, ya está tomando decisiones sobre lo que va a hacer con esos residuos que produce su familia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva, lo que estamos viendo es que el docente le pide que haga un listado de diferentes residuos, en este caso, residuos orgánicos, inorgánicos y residuos peligrosos. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda identificar lo que hay en su contexto, lo que hay en su casa, qué cosa es lo que está eliminando su familia, qué cosa se está convirtiendo en residuos y de qué manera esto lo puede ir manejando para mejorar este manejo precisamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué cosa es lo que tenemos entonces? Es muy importante, ¿no?, que según como nos dice la norma de la resolución viceministerial 094, definir los criterios como los aspectos o como las situaciones o actuaciones que van a realizar los estudiantes en situaciones definidas. Y que además estas actuaciones nos van a permitir a nosotros determinar el nivel de logro de la competencia que han alcanzado. ¿Para qué? Para que podamos intervenir y les podamos retroalimentar. No todos los estudiantes van a desempeñarse de la manera que nosotros quisiéramos en un inicio. Por eso tenemos que estar muy atentos utilizando estos criterios para ver de qué manera vamos orientándolos, los vamos ayudando para que vayan mejorando sus desempeños de manera progresiva. Hemos partido entonces para el análisis de evidencia de los estándares de aprendizaje, ¿no?, como referentes de evaluación. Hemos definido nuestros criterios de evaluación y también hemos determinado cuáles son esas cualidades que deben tener esos comportamientos o esas actuaciones de nuestros estudiantes. Bien, le damos el pase a Julio. Estimados colegas, entonces podemos apreciar que el análisis de evidencias parte de criterios establecidos, lo que nos permite a nosotros los docentes recoger información sobre el progreso de la competencia de nuestros estudiantes. Esto también nos permite retroalimentar nuestra práctica pedagógica y corregir o ajustar nuestras estrategias de enseñanza. Debemos recordar que para llegar a describir los progresos de las competencias de los estudiantes, ellos deben conocerlas al comenzar la experiencia de aprendizaje. Y el docente, por su parte, acompañará y mediará durante todo el proceso para que los estudiantes puedan lograr los mejores productos teniendo en cuenta los criterios establecidos. Además, para brindar una retroalimentación pertinente al estudiante, es necesario comparar el estado actual con el estado, con el nivel esperado de la competencia al final del ciclo y establecer la distancia existente. De esta forma, podemos emitir una conclusión descriptiva sobre la actuación o práctica evidenciada por el estudiante respecto a una competencia en un periodo de aprendizaje, empleando para esto los estándares y los desempeños que nos ayudan a describir la actuación o producto. Muy bien, estimados colegas, hemos llegado a la sección de preguntas y respuestas. Hemos seleccionado algunas preguntas que han realizado en los comentarios para responderlas en vivo. Empecemos. Una de las preguntas que hemos recibido es ¿cómo el enfoque del área se vincula en la formulación de criterios? Bien, Julio, estimados docentes, es importante como docentes del área de desarrollo personal, ciudadanía cívica, conocer nuestro enfoque. Y nuestro enfoque es fundamental, es el enfoque de la ciudadanía activa. ¿Qué nos pide la ciudadanía activa?
por un lado, que nosotros, ¿no? Que los estudiantes construyan su identidad, ¿no? Y también que tengan una participación efectiva y activa, una participación ciudadana, y que busquen y que generen espacios de buena convivencia. Por lo tanto, en nuestros criterios, cuando nosotros vayamos a formular, debemos pensar justamente en que el estudiante no solamente tiene que identificar y reflexionar, sino también tiene que tener una participación, ¿sí? Buscando el bien común. Eso es participación, ¿sí? Eso es participación ciudadana. Y justamente está alineado al enfoque del área que es la ciudadanía activa. Gracias, Carlos. Otra pregunta que hemos estado aquí tratando de encontrar es, nos preguntan, ¿se puede adaptar o precisar los desempeños? Bien, Julio, si me permites, efectivamente sí se pueden adaptar o precisar. Justamente en los programas curriculares que nosotros tenemos de secundaria, tenemos desempeños precisados o desempeños acotados como ejemplo de actuaciones que nosotros esperamos observar en nuestros estudiantes. Al ser estos ejemplos, significa que yo también puedo generar otros, puedo construir otros dependiendo de lo que yo quiero observar en mis estudiantes en relación al estándar que queremos nosotros utilizar como criterio de evaluación. Gracias, Edith. Otra pregunta que acá he identificado es, ¿cómo se abordan los enfoques transversales en el análisis de la evidencia? Ok. Bien, miren, vuelvo nuevamente con el tema del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Como hemos visto, por ejemplo, en la evidencia, cuando la estudiante ha presentado su producto, y hemos visto la lista ¿no? en la cual ha identificado estas prácticas discriminatorias. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba que había escuchado que un señor le gritaba, ¿no? A una chica que le decía que las mujeres deben estar en casa cocinando, limpiando, criando hijos. Por ejemplo, ahí es una buena oportunidad para trabajar uno de los 7 enfoques transversales, que es el tema de género, ¿no? Entonces, los enfoques transversales, si bien es cierto, no se evalúan, pero son fundamentales, y sobre todo, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros estamos dentro de un enfoque de ciudadanía activa. Por ejemplo, podríamos trabajar el enfoque de derecho, fundamental, el enfoque intercultural, en el tema de la discriminación, ¿no? Cuestiones discriminatorias en el tema intercultural. Podríamos trabajar el tema inclusivo, el bienestar común, es decir, los enfoques transversales se prestan justamente para ayudarnos ¿no? a concretizar más los aprendizajes y de alguna manera que vivencien los estudiantes para erradicar, por ejemplo, en estas situaciones, estas prácticas discriminatorias. Gracias, Carlos. Una última pregunta es, nos consultan, ¿cuál es la función de los desempeños en la elaboración de los criterios de evaluación? Bien, Julio, los desempeños lo que nos permiten es observar justamente el nivel de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Estos desempeños pueden ser complejos, como los que vemos, por ejemplo, en un descriptor de un estándar, o también pueden ser desempeños más acotados o más precisados, como los que nosotros encontramos, por ejemplo, en un criterio que sale de un estándar de aprendizaje. Gracias, Edith. Como hemos visto, estimados colegas, para analizar evidencia necesitamos tener criterios. Ese es un primer elemento muy claro que nos debe quedar. Lo otro, obviamente, es conocer nuestro enfoque, conocer las competencias y conocer los estándares de la área que trabajamos. Bien, con esta ronda de preguntas y respuestas estamos finalizando la transmisión de esta noche. Quiero agradecerles muy particularmente a Edith y a Carlos por su tiempo y su participación, ya que nos han ayudado a entender mejor cómo formular los criterios de evaluación y el análisis de evidencias en el nivel secundario. Estimados colegas, recuerden también que la plataforma Aprendo en Casa tiene un botón de ¿necesitas ayuda?, ¿no?, donde encontrarán preguntas frecuentes clasificadas por tema de su interés. Alguna pregunta que aquí ustedes sientan que no haya sido contestada,
yo les pido que den una mirada ahí a esas preguntas frecuentes y probablemente alguna de ellas se ha contestado ahí. Además, para los que han estado preguntando, he estado viendo aquí en el Facebook, además recordarles que todos los enlaces, este incluido, los podemos encontrar en envivo.perueduca.pe. Les quiero recordar muy brevemente los temas que hemos tratado en los 7 anteriores streamings. Hemos tenido ya 2, uno de inicial y otro de primaria, vinculado a lo que es análisis de evidencia. Tuvimos uno acerca de instrumentos para evaluar las evidencias de aprendizaje. También tuvimos uno de cómo analizar las evidencias en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Empezamos con el rol del docente en la implementación de la estrategia Aprendo en Casa y también trabajamos lo de la guía docente para acompañar el aprendizaje mediante la estrategia Aprendo en Casa. Quiero terminar agradeciendo a la colega Edith. Le doy la palabra para que se despida. Bien, gracias Julio por la oportunidad de poder presentarme con los docentes. Gracias también a todos los docentes del Perú por su participación y por su interés, sobre todo para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes en el área. Gracias. Gracias, Edith. Y también las palabras del colega Carlos para que se despida. Bien, Julito. Bueno, estimados docentes del Perú, muchas gracias por esta oportunidad. Espero que este streaming haya servido para que ustedes, que tienen toda la experiencia, que tienen todo el manejo, y en este caso en el área de desarrollo personal, ciudadanía cívica, y puedan de alguna manera incluir en esa valiosa carga pedagógica que ya ustedes tienen. Muy agradecido y será hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Carlos. Estimados colegas, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles por su participación y quiero también recordarles, pedirles a todos ustedes que tengan mucho cuidado y que observen los protocolos del MINSA. Estamos en una situación muy delicada en la cual nosotros los docentes debemos ser ejemplos de cuidado y de autocuidado hacia los otros. Recordemos que la comunidad siempre nos mira a nosotros como un referente. Así es que cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.